Eh, bueno, básicamente la idea de la presentación del día de hoy es poderles platicar un poco respecto a lo que es el monitoreo de condiciones, respecto a sus ventajas que tiene realizar un monitoreo adecuado y también, bueno, el que ustedes puedan conocer qué tipo de herramientas pueden llegar a utilizar para realizar este tipo de monitoreo. Muchas de las plantas que hemos tenido o que hemos estado trabajando en México, nos hemos encontrado que pues, muchos usuarios trabajan respecto a la falla, ¿no? Es decir, falla la máquina y en ese momento asignan 3, 4, 5 personas para resolver el problema de la máquina. Ya algunas otras plantas nuevas han empezado a invertir en equipamiento, en capacitar personas, ya han enfocado a ese tipo de personas, a lo mejor, sí, ya comenzó Simón, acabamos de iniciar, me comentas que no tienes audio, no escuchan, eh, me parece que sí, deben de tener el audio, ok. Bueno, pues como comentábamos, eh, bueno, muchas empresas ya han empezado a invertir, ya han capacitado personal y han empezado a generar algunos trabajos de mantenimiento, en algunos casos predictivo, en algunos otros casos predictivo. Vamos a platicar un poquito respecto a este tipo de mantenimientos, cuál es el beneficio, cuáles son sus características y bueno, en este tipo de... Eh, ok, sí, está... Ok, les comento, bueno, entonces vamos a platicar sobre esas características. Ahorita aquí en la aplicación todos tienen el mute, realmente no tienen ustedes hablar porque si no se escucharía mucho ruido entre teclas y entre personal que está alrededor. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún requerimiento, pueden comentarlo. Eh, Pueden levantar la mano, por ahí tienen una manita para poderles abrir su audio. O pueden poner en el chat también la pregunta que ustedes tengan disponible, ¿no? Déjenme responderle nada más a esta persona que creo que está teniendo algunos problemas de comunicación. Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces la presentación. Yo estimo que me lleve alrededor de unos 45 minutos. No creo quitarles tanto tiempo. A lo mucho una hora si llegaran a tener algunas preguntas. Pero bueno, vamos a iniciar. Una disculpa por las teclas, nada más quiero confirmar alguna una situación. Ok, vamos a hablar de manera inicial un poco respecto a vibraciones, que es básicamente una de las condiciones que vamos a estar trabajando. No es la única condición que tenemos que supervisar cuando realizamos algún mantenimiento predictivo o en este caso podríamos llegar a ser proactivo. Pero bueno, es de los principales o del tema principal que estaríamos tratando el día de hoy. Existen dos tipos de vibraciones, lo que es una vibración forzada o lo que es una vibración libre. La diferencia entre estos es que una vibración forzada es ejercida por una fuerza, como su nombre lo dice, forzada, por una fuerza que puede generar algún tipo de situación. Por ejemplo, puede generar algún tipo de desbalanceo, algún tipo de desalineación, o puede ser generada por una desalineación. Un ejemplo puede ser de cuando tenemos un acoplamiento y tenemos una desalineación. En cada giro que está realizando ese acoplamiento, hace un ligero golpeteo, hace un ligero esfuerzo de manera axial entre ambas caras del cople. En este caso,
o un desbalanceo, si alguna de las aspas, por ejemplo, de algún ventilador o de alguna bomba está desbalanceada, pues eso está generando una fuerza continua. Entonces, lo que se tiene cuando tenemos una fuerza forzada, eh, tenemos una señal periódica como la que vemos en pantalla. Déjenme poner un ligero marcador. Tenemos una señal continua y esta señal continua podemos ver esas interferencias o esa fuerza que está ejerciéndose con cada uno de los giros que tenemos de la máquina. Entonces, son frecuencias muy características, son fallas muy características que podemos llegar a detectar en respecto a una vibración forzada. Hablando de una vibración libre puede ser un poquito más complicado porque va a estar dependiendo muchas veces de el elemento que esté en contacto con la maquinaria. Por ejemplo, en una bomba o en un ventilador, pues tenemos algunas excitaciones aerodinámicas o hidráulicas que están haciendo el roce con las aspas, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una falla de cavitación, a lo mejor podemos empezar a tener algún problema con rodamientos, como puede ser su buena lubricación, cosas que van a ser variables, entonces no vamos a tener de manera periódica una fluctuación en nuestra señal, sino van a ser ligeras interrupciones y no periódicas, los cuales podrían llegar a tener alguna falla. Entonces, esto es importante desde un principio, el poder definir qué tipo de vibración es la que vamos a tener. Eh, la plática que vamos a tener hoy, como se los comenté hace un momento, lo repito porque creo que varios no escucharon al inicio, ahorita ya parece que ya están todos en línea. No vamos a dar un curso de vibraciones, ni tampoco nos vamos a enfocar tanto en esto, porque eso nos llevaría, no sé, a lo mejor 3 días, ¿no? Hablar de todo esto. Sin embargo, bueno, el principal objetivo es conocer a grandes rasgos qué nos referimos con estas inspecciones de vibración y qué es lo que tenemos cuáles son los beneficios que tiene su monitoreo en las maquinarias, ¿no? Y también qué tipo y cómo nos afecta o cómo lo podemos estar aplicando dentro de las diferentes actividades de mantenimiento que realizamos. Entonces, continuando con la presentación, son los tipos de vibración que podemos tener, lo que es una vibración forzada o una vibración libre. Eh, ¿Cómo podemos llegar a percibir este tipo de vibraciones? Algunas de estas vibraciones, por ejemplo, en el caso de desplazamiento, puede llegar a ser hasta visual. Si nosotros tuviéramos algún molino, si tuviéramos alguna flecha en la cual fuera perceptible a la vista, podríamos llegar a percibir incluso su vibración, cómo se empieza a mover. Y esto podemos llegarlo a detectar. Ahora, estos movimientos, para que sean visibles a la vista, pues no son de alta frecuencia. Aquí estaríamos trabajando tal vez frecuencias con rango de los 400 Hz a los 1000 Hz. Entonces, también el tipo de transductor que podríamos llegar a utilizar, pues no tendría que ser tan sensible ni con un rango amplio de frecuencia, sino podría ser algo básico, ¿no? Incluso hasta podría ser como un tipo detector por inducción. Eh, Otro tipo de vibraciones, por ejemplo, puede ser el caso de eh, que puede llegar a ser perceptible con la mano, ¿no? Cuando tú llegas, tocas una máquina y llegas a percibir una ligera vibración, eso lo podemos llegar a detectar con instrumentos de vibración por velocidad. Aquí ya aumenta un poco más la frecuencia, tal vez no es visible, pero sí es palpable. Entonces nosotros tocamos y podemos ver que la máquina empieza a vibrar alrededor de máximo unos 3000 Hz. En estos dos tipos, por ejemplo, en el caso de desplazamiento, pues utilizamos la unidad de medición sería metros o micrometros, ¿no? Un ligero desplazamiento que puede tener. En el caso de velocidad, estaríamos hablando de milímetros por segundo o en unidades inglesas, ¿no? Según sea necesario. También un punto importante es la ubicación de los sensores de medición. Por ejemplo, en desplazamiento, si se dan cuenta, lo pondríamos en ángulos de 45 grados o el desplazamiento completo de la máquina. O en el caso de vibración por velocidad, estaríamos hablando que tendríamos una medición axial, radial, ya sea horizontal o vertical. Y ya en algunos casos que no es ni visible ni palpable, podemos llegar a escuchar ese ruido. Entonces ahí podríamos incluso llegar a utilizar algún instrumento para poder captar el ruido o en este caso el ultrasonido que podría generar
alguna máquina. En el caso de medición de vibración, podríamos llegar a utilizar acelerómetros, en los cuales la unidad de medición sería metros por sobre segundo al cuadrado, y las frecuencias de medición, estaríamos hablando que ya serían mayores frecuencias, tal vez hasta los 20 kHz. Normalmente aquí esto nos puede ayudar para hacer la determinación del roce que puede llegar a tener los rodamientos, las flechas o a lo mejor alguna otra parte mecánica que está haciendo un roce. No es perceptible a la mano o a la mano al hacerlo palpable ni visual, sino si llegamos a poner a lo mejor un estetoscopio y llegamos y lo ponemos en la máquina, podemos escuchar ese ruido, ese raspadeo, ¿no? Que se llega a escuchar dentro de la máquina. Y algunas otras pruebas, por ejemplo, como impulso de choque, que es el choque que están haciendo los rodamientos con alguna grieta, con algún cascaje que tienen, que lo llegamos a percibir todavía a mayores frecuencias. No es ni perceptible ni al oído, ni es palpable, ni es visible, pero con un acelerómetro de alta frecuencia podríamos llegar a detectarlos. Podríamos ver un nivel característico para saber si el rodamiento está en buenas condiciones o está en malas condiciones. Nuevamente, la ubicación es importante. Si se dan cuenta, aquí estamos haciendo ubicaciones radiales y axiales, y en el caso de la aceleración o el impulso de choque, vendría siendo una posición en la parte inferior de los rodamientos. Eh, por aquí tengo alguna pregunta, déjame revisarlo para pasar al siguiente slide. Preguntan... Ah, listo, nada más. Ok, pasamos al siguiente. Eh, hay diferentes tipos de monitoreo en el caso de vibraciones o en el caso de las condiciones de la máquina. Tenemos un nivel 1 y esto es nuevamente qué tan capacitado va a estar el personal que va a estar haciendo esas inspecciones. En un nivel 1, lo que normalmente se maneja son valores característicos y se sacan tendencias con respecto al tiempo de estos valores. Nosotros podemos tener un tipo de máquina, por ejemplo, puede ser una máquina como esta, donde tenemos un motor, tenemos una bomba y vamos a definir los puntos de monitoreo. En este caso, vamos a estar monitoreando los rodamientos del motor, tanto en el término donde está la transmisión como del extremo donde no hay transmisión, ¿no? Que sería el D y el ND. Tenemos que definir muy bien qué tipo de rodamientos son para poder saber cuáles son sus niveles característicos de vibración que puede tener la máquina. Entonces, dentro de estos valores, nosotros vamos a sacar tendencias con respecto al tiempo, de la vibración en el caso de velocidad, de cómo se va comportando sus niveles de vibración. Aquí podemos ver una tendencia donde ya va a la alta, pero si nosotros monitoreamos, podemos ver que pasó de 0.8 milímetros sobre segundo a un valor de 1.7 milímetros sobre segundo. Podríamos decir, oye, si lo vemos la gráfica, pues hay que alertarse, ¿no? Porque tenemos un incremento en la vibración. Pero realmente hay que verificar por el tipo de máquina cuál es el nivel de umbral que realmente puede generar una alerta. ¿Cuándo es una alerta? ¿Cuándo es una alarma? ¿Cuándo es ya una falla que tenemos que reparar? Entonces, en este caso, pues no tenemos ningún problema. Tal vez hubo un ligero aumento por el desgaste de la misma máquina, pero todavía no entra dentro de un warning o de una advertencia que pudieras generar alguna condición de falla, ¿no? También podríamos tener un monitoreo, por ejemplo, en el caso de impulsos de choque, que en este caso sería a través de un acelerómetro y monitoreando en la parte inferior del rodamiento, lo más cercano a él, eh, tendencias. Aquí nosotros tendríamos que estar verificando cuándo o definir cuándo es una situación de, de precaución o de alerta y cuándo ya es una alarma, ¿no? Que tenemos que hacer alguna corrección. Entonces podemos sacar dos valores, lo que es en decibeles, en este caso, acuérdense que es como ya un tipo de ruido que se llega a percibir, y podemos estar sacando tendencias. Entonces, si esta tendencia ya eleva esos niveles críticos
de alarma o de precaución, entonces ahí sí ya tenemos que tomar ciertas condiciones de que tenemos que realizar alguna actividad de, de mantenimiento, ya sea de reparación o qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, aquí el punto importante es definir con un nivel uno cuáles son los valores característicos que va a tener mi máquina de operación. Esos niveles característicos podemos ya basarnos en algún estándar o podríamos tomar referencias de maquinarias. Es decir, podríamos ver la máquina desde que se instaló de nueva, cuáles fueron sus niveles de vibración y estar sacando una tendencia con respecto al tiempo, cómo va mejorándose o cómo va degradándose el trabajo de la máquina, ¿no? Hablando de un nivel 2 ya de vibraciones, nosotros nos metemos ya más al diagnóstico de la vibración. En este caso, podemos tener la misma máquina, podemos ver que ya teníamos una falla, lo pudimos ver en los rodamientos, ¿no? Que hubo un incremento drástico en el impulso de choque. Entonces, en este caso, ya nosotros podemos meternos más a detalle en qué fue lo que está pasando, por qué se generó ese impulso de choque, ¿no? Entonces ya entramos con un sistema de análisis de vibración en el cual tenemos que diagnosticar la falla. Pudieron haber sido las bolas del rodamiento, pudieron haber sido las pistas del rodamiento, pudo haber sido holgura del mismo rodamiento. Entonces, ¿qué fue lo que causó esa falla? De aquí nosotros vamos a obtener, en lugar de una tendencia del valor global de vibración en la parte que ustedes estaban monitoreando, vamos a sacar un espectro. Y a ese espectro nos vamos a definir por frecuencias. Entonces vamos a tener frecuencias ya muy características en el caso de si es la pista, si son las bolas, si es holgura. Entonces, cada situación o cada punto de falla que podríamos llegar a tener está definido por una frecuencia específica. Entonces tenemos que sacar un valor de frecuencia muy particular, la cual me puede decir en este caso, como podemos ver en pantalla, oye, pues tenemos una frecuencia del daño de la pista que se elevó demasiado, entonces eso me da una situación que yo tengo que reparar tal vez ya el rodamiento, ¿no? Por eso es muy importante definir el tipo de rodamiento, porque en base a este tipo de rodamiento, sus características, el diámetro de las bolas, el diámetro del rodamiento, el diámetro de la pista interna, de la pista externa, toda esa información me van a definir esta frecuencia característica. Entonces, yo tengo que tomar muy bien en cuenta, y como se dan cuenta, pues ya tenemos que tener mucho mayor conocimiento, tanto de los componentes de la máquina como de la máquina. O podemos sacar también un espectro envolvente, donde aquí podemos ver que el nivel del espectro se va aumentando y va creciendo. En lugar de estar un valor bajo, sino va aumentando todo este valor del espectro global. Entonces, eso también me podría llegar a generar ciertos indicios donde podría tener algunos daños particulares dentro del rodamiento. Entonces, si se dan cuenta, ya no es solamente quedarme con una tendencia, sino ya en un nivel 2 de vibración, lo que tengo que hacer es meterme hacia los componentes de la máquina y poder analizar cuáles son esas fallas. Eso es muy importante porque todo esto que va a generar cada vez mayor capacitación del personal, cada vez mayor conocimiento sobre los componentes de la máquina y sobre cómo lo tenemos que trabajar. Entonces nosotros tenemos que hacer una estrategia de mantenimiento. Esa estrategia pues puede llevar un nivel 2, puede llevar un nivel 1, eh, y no solamente, como lo comenté a un inicio, es el monitorear la vibración, sino también tenemos que considerar otros aspectos, que ahí puede entrar la parte de ultrasonido, como lo vimos en el caso de los rodamientos, ¿no? Como puede ser también el caso de alineación, desbalanceo. Entonces, aquí el punto importante es buscar la causa raíz que pudiéramos generar o que pudo haber generado ese problema, ¿no? Muchas de las veces vamos con mantenimiento predictivo, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a platicar un poquito más a detalle, pero vamos con mantenimiento predictivo y el mantenimiento predictivo, ¿qué me va a decir? Voy con mi equipo, saco mi análisis, oye, tienes problemas de rodamiento, perfecto, cambio mi rodamiento. Eso es mantenimiento predictivo. Pero vamos más allá, vamos a buscar un mantenimiento proactivo, en el cual, ok, tengo un problema de mi rodamiento. ¿Quién generó ese problema del rodamiento? ¿Fue alineación? ¿Fue balanceo? ¿Fue lubricación? ¿Cuál fue la falla, la falla raíz que generó ese problema? Entonces, no solamente me voy a quedar con la vibración, sino tengo que meterme
más a detalles y poder definir. Fue situación de temperatura que a lo mejor hizo un crecimiento térmico y eso me generó alguna holgura o me generó alguna desalineación. Entonces todo eso es lo que tengo que empezarme a introducir para poder definir bien cuál fue el problema. Y de ahí entra la estrategia de trabajo de mantenimiento. Es tanto sacar tendencias en valores característicos, definir los umbrales, las alarmas. De aquí no requerimos pues, un personal muy entrenado, sino puede ser a lo mejor una persona técnica, una persona de producción, donde le digamos, oye, tú tienes aquí un monitoreo de la condición de la máquina, verifica si se llega a exceder este valor, alerta inmediatamente a mantenimiento para que vaya con un equipo más especializado, la gente de mantenimiento ya con un conocimiento más a fondo en cierto tipo de inspecciones y ya realiza una inspección más a detalle sobre cada frecuencia específica. Entonces va en conjunto, tanto el nivel 1, con cierto tipo de personal que puede estar haciendo unas inspecciones rutinarias, como un nivel 2, donde no tiene que hacer un análisis nivel 2 a todo el tiempo, sino lo puede hacer solamente cuando se suscite algún evento particular, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el monitoreo de máquina en un nivel 1, donde estamos viendo la vibración de la carga, por ejemplo, la vibración de las bombas, del compresor, de la máquina que estamos trabajando, ¿no? Monitoreamos la condición general del rodamiento, no la condición particular. Ya la condición particular lo estamos monitoreando en el nivel 2, donde ahí tenemos que tener como una huella digital, una característica muy particular que va a tener la máquina. Entonces, ya con el nivel 2, nosotros definimos que hay un problema. En el nivel 2 vamos a definir cuál es la raíz de ese problema. Entonces, en el valores característicos voy a tener valores RMS, el desplazamiento, la aceleración, lo que es el impulso de choque, la temperatura, la velocidad rotacional. Esos son lo que voy a estar monitoreando. Ya en el nivel 2, pues voy a tener que meter al espectro de amplitud, un espectro envolvente, señales de tiempo, lo que son las formas de onda, lo que es el análisis de cada una de las ordenadas, eh, comparación entre a lo mejor ambos puntos de monitoreo, como es el diagrama de Watt, o el Cepstrum, lo que es el espectro inverso, o análisis modal, ¿no? Cómo viajan las frecuencias de vibración a través de la carcasa de la máquina. Entonces, podemos llegar a realizar todo este tipo de monitoreos, pero hay que hacer una estrategia, hay que ver cómo lo podemos llegar a realizar de una buena manera. ¿Qué más se verifica o cómo se está monitoreando? Lo que hace el instrumento es sacar una forma de onda. Como pueden ver, aquí se ve muy ruidosa. Si no tuviéramos ninguna falla, veríamos tal vez alguna forma de onda senoidal. Pero estos son fallas que a lo mejor pueden ser eh, frecuencias estándar de la máquina. Pero alguna de estas frecuencias que podemos ver ahí dentro de esa forma de onda, pues podríamos tener algunas frecuencias muy particulares, unos picos que a lo mejor no los llegamos a percibir en la forma de onda, pero ya los podríamos llegar a percibir cuando nosotros lo pasamos a un espectro. Si se dan cuenta, aquí veríamos mucho ruido. Digo, puede ser interesante, puede verse característico, pero ya al pasarlo a través de la transformada de Fourier a un espectro, nos da una mayor percepción de dónde podríamos localizar esas frecuencias. Entonces, podría haber un pico de frecuencia en cierto nivel, con una cierta amplitud, y aquí podríamos ya caracterizarlo para un tipo de problema. Entonces, es muy importante el poder tanto conocer un poco la forma de onda de la máquina, como también conocer sus frecuencias características que esta misma puede tener. Y esto todo lo podemos obtener a través de un instrumento de monitoreo de vibración. La parte de frecuencias características normalmente lo podemos trabajar con lo que es el estándar ISO 10816, el guión 3, donde aquí es muy importante visualizar lo siguiente. Tenemos los niveles de vibración, ya sean unidades internacionales o inglesas, en velocidad. Ahí lo que estaríamos monitoreando más sería la vibración global, ya sea de manera axial, radial o radial horizontal, vertical o tangencial, también algunas veces se les llama, pero es muy importante tomar en cuenta el tipo de cimentación o la bancada que tenemos para la máquina. Entonces, aquí podemos tener una bancada flexible, una bancada rígida. También es importante saber el tipo de máquina, el tamaño de la máquina que puede tener. Y esas son simplemente guías.
no es necesariamente el hecho que ustedes van a tomar este tipo de valores. Puede haber algunas máquinas donde el fabricante les diga, oye, esta máquina no debe vibrar tanto. Entonces, si el fabricante les da una especificación diferente, el fabricante es el que más conoce esta máquina. O incluso ustedes mismos. Tal vez ustedes mismos puedan definir por cierto tipo de máquinas, por cierto tipo de aplicaciones, a lo mejor tiene que ser más restrictivo estos valores de umbral. Entonces, ya ustedes van a definir sus propios valores o pueden basarse dentro de un estándar que es el ISO 10816, de acuerdo al tipo de máquina, su tamaño, su velocidad y también muy importante, el tipo de cimentación que puede llegar a tener. ¿Por qué es importante el tipo de cimentación o la bancada que estamos configurando? Podemos tener una bancada rígida, en el cual una bancada rígida pues reduce mucho el tiempo de vida de los rodamientos. ¿Por qué? Porque los impactos casi los está absorbiendo todo el rodamiento. No los absorbe tanto la máquina en general, sino más el rodamiento. Entonces, el tiempo de vida que pueden llegar a tener los rodamientos pues se ve reducido bastante. Podemos ver niveles muy altos de ruido sobre los rodamientos, pero se dan cuenta la máquina no vibra demasiado. ¿Por qué? Porque está toda sujeta, toda estresada. En cambio, si tenemos alguna tipo de bancada suave o una bancada amortiguada, su tiempo de vida de los rodamientos se puede ver alargado un poquito más. Ya no tienen tanto estrés o todo el impacto que están recibiendo, las fuerzas que están recibiendo los rodamientos, ya no están totalmente enfocadas hacia ellos, sino ya la absorbe de manera global la máquina. Entonces, podemos ver menores niveles de ruido, esos pueden llegar a ser perceptibles dentro de los rodamientos, y ahora vamos a encontrar una mayor vibración de la máquina. Es muy importante entonces conocer también qué tipo de bancada es la que tiene la máquina para saber cuáles son los niveles de ruido o niveles de vibración que podemos llegar a detectar. Y esto va a ser muy característico. ¿Por qué? Porque en base al tipo de bancada, pues va a ser o un mayor nivel de vibración de la máquina general o un nivel menor de ruido dentro de los rodamientos, ¿no? Para definir los valores en el caso de impulso de choque. Entonces, va a depender mucho el tipo de bancada, el tipo de inspección que estemos realizando. ¿Cuáles son las causas estándar que podemos llegar a encontrar en el caso de un monitoreo por vibración? Podemos llegar a tener máquinas como motores, ventiladores, bombas, que son los más comunes. Y este tipo de maquinarias, como son más comunes, pues también ya tenemos cierto conocimiento general dentro del comportamiento de estas máquinas. ¿Cuál es? Aquí tenemos un orden muy particular en el caso de la frecuencia con que mayor se presentan este tipo de problemas dentro de las máquinas. Dentro de los principales problemas que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, en el caso de motores eléctricos, puede ser el desalineamiento, que no esté bien acoplado, bien alineado la máquina, el motor con respecto a la máquina que estamos trabajando, un compresor, una bomba, un ventilador, lo que sea, no está bien acoplado. Entonces, eso es lo que generalmente me llega a percibir un problema directamente en el motor. También podemos llegar a tener problemas en el estator, en el rotor, con mucha frecuencia, con frecuencia muy, muy, muy seguido, ¿no? También algunos problemas puede ser en el aislamiento, y menos frecuentes en el caso de los motores eléctricos, pues llegamos a tener desbalanceos, ¿no? O llegamos a tener algunas fallas en las bandas. Estas fallas en las bandas también pueden ser problemas de alineación dentro de una polea con respecto a la otra. Entonces, si están bien alineadas, si están bien tensa la banda, pues a lo mejor no tenemos tanto problema o es menor el problema, la falla que se presenta. En el caso de ventiladores y sopladores, normalmente la principal falla que se puede llegar a encontrar es el desbalanceo. Luego, un siguiente problema de factor puede ser la alineación. Entonces, si se dan cuenta, la alineación en los tres casos es muy frecuente que se llegue a presentar. En el caso de los ventiladores sopladores, le gana el desbalanceo, entonces es muy frecuente que tengamos problemas de desbalanceo. Hay que estarlo monitoreando ese tipo de situaciones con mayor frecuencia. Podemos llegar a tener algún tipo de resonancia, cavitación, por ejemplo, turbulencias. Eso también puede ser factores externos que no estamos controlados y que solamente se llegan a encontrar en ciertos tipos de proceso. Ahí a lo mejor lo que tendríamos que tener es un monitoreo continuo en el cual
no sé, a lo mejor lo pongamos a monitorear todo un mes, todo un año, y podamos distinguir que cuando entra cierto tipo de proceso, nos genera alguna situación de vibración. Por ahí teníamos una pregunta, ahorita al final del slide lo vemos. Eh, También podemos llegar a tener fallas en aislamientos y lo mismo fallas en bandas, ¿no? Pero no tan frecuentes. En el caso de las bombas, podemos llegar a tener desalineamiento nuevamente. Igual podemos llegar a tener cavitación, fallas en el acoplamiento, que pueden ser también directamente dirigidas por el caso de desalineación, turbulencias, nuevamente es un factor externo que puede llegar a generarse en el sistema, desbalanceo del impulsor, por ejemplo, resonancias también, aislamientos, entre otras, ¿no? Entonces aquí podemos ver las fallas típicas, realmente ya son máquinas que normalmente conocemos, máquinas estándar, y son las principales fallas que podemos llegar a percibir. Ahora, cada una de estas fallas tiene frecuencias muy características, niveles de vibración muy característicos que ya normalmente se conocen y se saben. Y esto normalmente ya lo podemos definir en un curso de nivel de vibraciones. Entonces, eso ya tendríamos que revisarlo. Y ustedes ya tendrían que empezar a capacitarse o capacitar a su personal para poder conocer todo este tipo de fallas y poder explotar al máximo este tipo eh, de situaciones. Aquí la pregunta que me están haciendo, y creo que era lo que estaban levantando la mano, preguntan que, qué es lo que genera la turbulencia. La turbulencia muchas de las veces se genera por el tipo de flujo que tienes en la tubería. Alguna de las situaciones es que tú tienes una especificación de un nivel de flujo por el diámetro de la tubería, por la viscosidad del producto. Entonces, al aumentar el nivel de flujo, las presiones que puedes llegar a tener, te pueden introducir un nivel de turbulencia. También puede hacer algunas obstrucciones dentro de la misma tubería, no sé, que luego se llega a adherir en las paredes de la tubería eh, producto y entonces eso te genera también algún tipo de turbulencia o algún objeto que por error, no sé, supongamos que era un tipo de líquido y un operador estaba trabajando y se le cayó un objeto en la tubería, bueno, en el sistema y se metió a la tubería y ese objeto está obstruyendo lo que es el flujo del producto o de la sustancia y eso generaría también una turbulencia. Entonces, pueden ser varias situaciones. Y para eso va nuevamente lo siguiente, no solamente monitoreando vibraciones obtenemos la solución. Tendríamos aquí que monitorear también lo que es la presión, lo que es la temperatura, lo que es a lo mejor el flujo y definir, oye, vibraciones, comparo mi nivel de vibración con respecto a mi nivel de presiones o niveles de flujo o niveles de temperatura y en base a eso nos van a ayudar a poder definir dónde viene el problema que estamos monitoreando. Entonces, eso ya lo tendríamos que estar analizando, porque si tenemos turbulencia, tal vez el flujo que yo tengo en mi tubería o en mi sustancia pueda ser un indicio de dónde está el problema de la turbulencia, ¿no? Nuevamente ahí lo tendríamos que estar comparando, no solamente vibración, sino diferentes aspectos. Espero que haya resuelto la duda. Eh, Eso es básicamente la parte introductoria que tenía con vibraciones. Nuevamente, es un tema muy extenso, nos puede llevar 3 días, 4 días estar hablando de cada una de estas fallas, sus niveles de vibración característicos. Ya tenemos que empezarnos a meter más en un curso, ¿no? Pero a grandes rasgos es el alcance que podemos tener con el monitoreo de vibración. Ahora, ¿esto cómo se relaciona con las fallas? Como lo comenté al inicio, tenemos diferentes tipos de mantenimiento. Podemos tener un mantenimiento en el cual hasta que se presente la falla, empezamos a hacer una reparación. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que las máquinas no estamos tan al tanto con ellas, ¿no? Es decir, no capacitamos gente, no compramos equipo de monitoreo o equipo de inspección, y hasta que me falle la máquina, asigno personas y paro la máquina y me pongo a enfocar a reponer esa falla, ¿no? Eh, pues bueno, la máquina finalmente, esto lo deben de tomar siempre en cuenta, ¿no? Una máquina, al instalarla, va a trabajar.
¿cuánto tiempo me va a trabajar? ¿Me va a trabajar 5 años? ¿Me va a trabajar 2 años? ¿Me va a trabajar 3 meses? Muchas de las veces, y créanme que me he topado con muchos clientes de este tipo, es, ok, yo tengo una máquina, la instalo y trabaja, pero yo sé que ya me va a fallar a los 3 meses. Entonces yo ya tengo mis elementos para hacer los reemplazos a los 3 meses. Y así es operación, y así hemos trabajado por 20 años, y así está bien. Entonces, muchas veces nos acostumbramos al trabajo en falla. Sabemos que ya va a fallar, damos por hecho que ya va a fallar, me prevengo, compro mis elementos, porque ya va a fallar. Pero realmente, si vamos con el fabricante y le decimos, oye, tu máquina está para que falle a los 3 meses o al año, el fabricante les va a decir, no, yo la garantizo por 5 años. Pero si no realizamos acciones preventivas y correctivas desde un inicio, pues la máquina me va a fallar y el fabricante no nos va a garantizar porque no se realizaron las acciones de mantenimiento correctas. Entonces, hay que considerar esto. Tenemos pros, que no invierto tanto, que no tengo gente o no invierto en capacitaciones, no invierto en instrumentos, no hago más pues por estar monitoreando las máquinas, ¿no? Simplemente le doy su mantenimiento de engrasamiento, de aceitito y listo, la máquina sigue trabajando. Entonces, lo que nos va a generar son paros inesperados, vamos a tener costos de reparación muy elevados, inventarios muy altos, entonces esto me va a estar generando situaciones pues a lo mejor no muy deseables. Y créanme, nos acostumbramos a trabajar de esta manera. Hay otro tipo de mantenimiento que es el mantenimiento preventivo, que es lo que mencionaba, ¿no? Pues me prevengo a la falla, sé que va a fallar, entonces ya compro mis productos, compro mis suplementos, mis componentes, para que cuando falle no me agarre desprevenido y pues tenga que estar comprando toda la mera hora, ¿no? Entonces, si yo ya sé que la máquina me va a fallar en 3 meses o en un año, pues yo ya tengo mis elementos para poderlos reemplazar. Nuevamente, no voy a estar gastando en capacitaciones, no voy a estar gastando en entrenar gente, simplemente pues voy a tener que en el momento que falle, prevenirme para tener todo listo para cuando falle. Entonces, así como si tuviéramos alguna máquina y pues ya nada más estoy esperando a que me falle para sacar todo, asignar a mis 5 o 10 personas y pónganse a reparar la máquina, ¿no? Aquí está todas las herramientas, todos los materiales y hagan su reparación. ¿Qué pasa si me falla alguna parte? Pues se me va a ir la falla o el paro por mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya tengo el 90% de los componentes para poder repararlo. Y nada más voy a estar a la expectativa para cuando falle. Entonces, eso también me va a tener un sobrecostos de personal para el mantenimiento. A lo mejor personal que va a estar parado, sentado ahí, nada más al momento en que falla, estando a la expectativa que falle. Eh, y pues eso me va a generar mucho mayores costos de mantenimiento. Entonces, hay que considerar este tipo de situaciones, ¿no? O incluso puede haber la situación en que todavía no falla la máquina y a lo mejor no iba a fallar hasta dentro de otros 3 4 meses. Pero como me quiero prevenir a que me falle y a que me agarre desprevenido, pues también la reparo con anticipación. Y a lo mejor no era necesario, ¿no? Entonces, también eso me genera pues, costos de vida útil de la máquina. Hay otro tipo de mantenimiento que ya podríamos decir es más avanzado. En este caso, pues una desventaja, si lo queremos ver de esta manera, pues son los altos costos de implementación. ¿Por qué? Porque tenemos que entrenar gente, tenemos que llevarlos a capacitación, tenemos que asignar personas particulares que tengan que estar haciendo estas inspecciones. Sin embargo, también esto no garantiza la vida útil eh, recomendada del fabricante, ¿no? Porque bueno, también hacemos el mantenimiento y el sistema de monitoreo pues me va a decir, oye, tienes que repararlo ya porque ya está empezando a subir de las alarmas. Entonces, en ese momento me dice, oye, la advertencia es que son los rodamientos. Bueno, pues cambio el rodamiento. Pero no vamos más allá de ese problema, sino nos quedamos en que cuál es el problema que tengo, la condición del problema, y listo, reparo ese problema. No vemos más adelante. Entonces, para este punto,
hay otro tipo de mantenimiento que es el mantenimiento proactivo. Este mantenimiento proactivo, al igual que el preventivo, tengo que tener gente especializada, tengo que tener gente, a lo mejor no tan especializada, pero sí que tenga conocimientos básicos de lo que es las inspecciones de vibración, de temperatura, de flujo, etcétera. Podemos estar monitoreando un poco más las refacciones en base a las condiciones que estamos encontrando. Nos ayuda a optimizar lo que es la vida útil. Y aquí, ¿cuál es el punto? Lo que principalmente tenemos que estar monitoreando, no solamente cuál es la falla, no solamente enfocarnos en, oye, que el rodamiento es el que va a fallar, no, sino qué generó ese problema del rodamiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el monitoreo, aquí lo que tendríamos que ver es, ok, estamos haciendo nuestro monitoreo de vibración global, sacamos nuestras tendencias. Esto tal vez lo pueda hacer el técnico o lo puede hacer la misma persona de proceso, ¿no? Vamos sacando nuestras tendencias mes con mes, año con año, dependiendo del tipo de máquina. Cuando empieza a elevarse de una advertencia, en ese momento vemos dónde está esa advertencia, sobre qué tipo de elemento. Entonces, oye, que la advertencia viene de los rodamientos, o viene del axial, o viene del radial, ¿no? Entonces, ya que vemos un problema de ese tipo, ok, nos enfocamos, bueno, si es del rodamiento, pero ¿qué más pudo haber generado ese problema? Tal vez fue no tanto el rodamiento, sino puede ser un desbalanceo. Entonces ya empiezo a monitorear con un sistema más especializado cuál es el origen. Puedo agarrar una cámara termográfica, puedo agarrar un sistema de ultrasonido, puedo agarrar un equipo de análisis de vibración, ya análisis más detallado para diagnóstico. Entonces ya puedo ver frecuencias muy particulares. Oye, se me está dañando a lo mejor por holgura, ¿no? O se me está dañando tal vez porque veo una frecuencia característica que es de desbalanceo, o veo unas frecuencias en el caso de axial que puede ser por desalineación. Entonces, en el siguiente paro o en el siguiente momento en que pare la máquina, yo puedo agarrar mi equipo de alineación o puedo agarrar mi equipo de balanceo y puedo hacer un monitoreo de cómo se encuentra la condición de alineación o de balanceo de la máquina. Entonces, no solamente me quedo en la falla de cambiar el rodamiento, sino veo la corrección del origen de la falla. Y eso que me va a generar, pues alargar la vida útil de la máquina, tener mayor tiempo de operación de la misma máquina y por lo tanto también la reducción de componentes que yo tengo que trabajar. Entonces, son 4 tipos de mantenimiento. ¿En cuál quiero estar? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. O es en el mantenimiento correctivo, al momento de la falla, preventivo, estar a la expectativa de que me vaya a fallar, predictivo, simplemente corregir el problema que tengo, o el proactivo, donde tengo que buscar la causa raíz y corregir esa causa. Entonces, aquí entra mucho trabajo que tenemos que hacer. La supervisión de condiciones. En el caso de la supervisión de condiciones, es conocer la máquina. Eh, ¿Quién es, muchos de los casos, quién es la persona que realmente puede diagnosticar una falla? Pues tiene que ser el operador, el usuario de la máquina. Muchas de las veces nosotros llegamos a contratar servicios externos. Un servicio externo, pues te puede decir, oye, pues sí, mira, aquí tenemos unas frecuencias características que pueden ser causas del rodamiento o de la holgura o de cierto tipo, ¿no? Pero realmente quien conoce la máquina es el usuario, es el operador. Entonces, hay que, hay que estar siempre con esta máquina para conocer cómo es su comportamiento, cuál es lo que le duele. Entonces, en esos casos, nosotros ya podemos con mayor facilidad y mayor rapidez enfocarnos sobre este tipo de fallas. Tal vez con el tiempo yo puedo ir viendo, oye, esta máquina normalmente se desbalancea. Entonces, analizamos su desbalanceo, pero también hay que estar analizando los flujos de aire, si es una bomba, a lo mejor los flujos de las sustancias. Tal vez se genera un desbalanceo por el caso de cavitación, que van entrando burbujas y chocan con el impeller y esto lo está desgastando constantemente y con el tiempo va generando un desbalanceo. Entonces no solamente viene el monitoreo de vibración, sino también estar monitoreando los flujos,
los filtros que yo podría tener de la máquina, ¿no? Pero eso ya lo conoce el usuario. Entonces, es verificar, supervisión de condiciones es no solamente estar monitoreando la vibración, sino ver otro tipo de situaciones. Y todo esto me va a ayudar a reducir daños que yo pueda tener de la máquina, a reducir los paros, a aumentar la seguridad de la máquina, porque también tener una vibración excesiva, y a lo mejor no de alta frecuencia, puede ser de baja frecuencia, pero excesiva, pudiera generar algún daño y hasta alguna persona que esté cercana, ¿no? Y pues otra de las ventajas pues es la reducción de repuestos que yo pueda tener de la máquina. Entonces, entre más conozca la máquina, más la esté monitoreando, créanme que me va a dar un mayor funcionamiento. ¿Qué tan seguido tengo que estar haciendo este tipo de inspecciones? Bueno, aquí podemos trabajar, podemos irnos de abajo hacia arriba, donde nosotros podemos hacer inspecciones tal vez cada año. Aquí podríamos estar monitoreando la vibración global cada año de la máquina. Podemos tal vez hacer una inspección, no sé, de alineación, de balanceo también cada año. Y en el momento que se empieza a generar alguna situación, yo ya puedo realizar alguna colección de datos, ya ver tendencias, ver espectros, tal vez lo pueda hacer cada mes o incluso tal vez hacerlo cada día, ¿no? De acuerdo a qué tantos niveles de vibración y muy particulares en ciertos casos pudiera estarse generando. Entonces, podríamos ir empezando con un nivel, con unas inspecciones anuales, simplemente de la vibración global, y luego pasarnos a análisis mensuales, de acuerdo a cómo vayamos viendo que va aumentando sus niveles de vibración, y hasta cierto punto ya podríamos entrar, ya en caso de alguna alarma, pues a inspecciones diarias, ¿no? Ya con equipo más avanzado, ya no tan sencillos como un multímetro de vibración o como un analizador básico de tendencias, sino ya podríamos irnos casos de alarma con muy particulares, ¿no? Oye, ya vimos que hay vibración en el rodamiento, bueno, pues vamos a analizar cuál es la causa de esa vibración del rodamiento. Y eso ya lo podríamos estar analizando día con día, ¿no? ¿Cuál es severidad? ¿Qué frecuencia característica tengo que estar monitoreando? Entonces ya me enfoco y ya trabajo respecto a ese valor. Y así es como lo estaríamos trabajando. Realmente se tiene que ir de poco a poquito. ¿Qué es lo que genera estas fallas? Pues bueno, las fallas pueden ser desde el origen del diseño de la máquina, ¿no? Tal vez el fabricante tuvo alguna situación de diseño y pues eso pudo haber generado. En el momento de la fabricación tal vez no se balanceó adecuadamente algún componente, pues también lo está generando y eso lo podemos detectar pues ya con un análisis más a fondo. También al momento de la instalación o el montaje, tal vez el fabricante hizo su alineación al momento de que hizo el ensamble en planta, pero toda la transportación, al llegar, al fijar la máquina a la bancada, pues eso genera una desalineación. Entonces, al momento de nosotros montarlo, nuevamente la máquina va a trabajar, pero tal vez esté trabajada desalineada y eso me va a generar pues un problema y un trabajo a corto plazo, ¿no? Un daño a corto plazo. Por eso nosotros tenemos que buscar la confiabilidad y buscar siempre inspecciones rutinarias, no solo de vibración, temperatura, alineación, y así yo voy conociendo este tipo de máquinas, ¿no? Y su comportamiento. Entonces, ¿qué tipo de supervisiones tengo que realizar? Puedo realizar análisis de aceite, estar viendo la viscosidad del aceite, estar viendo si tiene cierto tipo de partículas, contaminantes, lleva metales, algunas situaciones, eh, estar viendo la parte de termografía, estar haciendo inspecciones de ultrasonido para ver, en el caso de los rodamientos, si tenemos allí algo que esté raspando, que esté funcionando mal. El estudio de termografía también es muy importante, estarlo haciendo de manera rutinaria, junto con el análisis de vibración. Y no solamente, a lo mejor podemos iniciar con un monitoreo nivel uno, pero también buscar el nivel 2 a más adelante, ¿no? Para ver cuál es la causa raíz que está generando ese problema. Y no solamente tenernos en el enfoque de vibración, sino meter todo global, o sea, meter la vibración, meter el flujo, meter, de acuerdo al tipo de máquina, ¿no? Meter la velocidad, meter la condición del aceite, qué tantas partículas lleva, de desgaste, porque todo eso en conjunto
me va a dar un análisis más a detalle de la máquina, ¿no? Como un doctor. Si tú vas al médico, no solamente te checa la temperatura, te revisa la palpitación cardiovascular, la presión, te hace la inspección de la vista, de la, no sé, de aspectos corporales. Entonces, te hace una inspección global. Y lo mismo tiene que hacer aquí. No solamente nos vamos a basar en una inspección de vibración, sino tenemos que basar en una inspección más a fondo. La alineación, el balanceo, la vibración, la termografía, las partículas de aceite, todo eso lo tenemos que estar monitoreando de manera constante, sacando tendencias y haciendo comparativos, porque eso me va a dar el indicio de la causa raíz. Eso es mantenimiento proactivo. Sacar cuál es la causa raíz que yo tengo. Pasando ya un poco más a instrumentación para la detección de vibración, bueno, hay transductores. Tenemos transductores que pueden ser de desplazamiento, que son tipo inductivos, en el cual es conforme la flecha, por ejemplo, aquí en este caso, déjenme poner un marcador, conforme la flecha se va desplazando, nosotros podemos ver que no está en el centro. Entonces, en cierto tipo de giro, podemos ver que se desplaza hacia una condición. Eso puede ser que tenga una flexión la flecha, o que no esté bien sujeta, o que tengamos holgura, y eso nos puede generar algunos problemas en la maquinaria, ¿no? Entonces podemos sacar algunos diagramas de órbita a través del analizador y podemos ver que esté realmente en el centro y que esté bien instalada. Eso sería básicamente el objetivo de la inspección. Este tipo de sensores pues no nos sirven para altas frecuencias, son principalmente para bajas, también no tan bajas, hay que verla muy bien la velocidad de la máquina que estaría trabajando. Y pues bueno, básicamente ahí es el giro que tendría. Otro tipo son los transductores de velocidad. Estos son como un tipo bocina. Tenemos aquí unas bobinas y conforme hace el desplazamiento con un magneto, pues empieza a generar una frecuencia. Entonces esta frecuencia eléctrica la podemos llegar a percibir. No requiere ningún tipo de alimentación. Eh, por lo mismo que tiene movimiento interno, pues su tiempo de vida es corto, pero me sirve para frecuencias hasta cierto punto bajas, ni tan bajas ni tan altas tampoco. Estamos hablando del 1 Hz a 2 kHz aproximadamente, pero me sirven bastante bien, son bajo costo para lo que es el monitoreo de velocidad, ¿no? Una vibración global de la máquina. Ya no se utilizan tanto, normalmente lo que más se utiliza son los acelerómetros, como el que tenemos en pantalla, y este tipo de acelerómetros, bueno, ya me pueden trabajar desde bajas velocidades hasta altas velocidades. Podemos utilizarlo para inspecciones de vibración global, como en el caso puede ser de velocidad. Lo podemos utilizar para inspecciones de alta velocidad, para ver el roce de los rodamientos o para hacer lo que es el impulso de choque y estar determinando ciertas frecuencias que me pueden dar características particulares de los rodamientos. Entonces, este tipo de sistemas son los que ya actualmente más se están utilizando. Eh, y bueno, lo que normalmente ya se maneja para el análisis o la inspección de vibración, más que tanto análisis, inspección de vibración. Muy importante verificar en las hojas de datos lo que es el tipo de salida que tiene este acelerómetro. Por ejemplo, en el caso de Proof Technic, lo que normalmente manejamos es corriente. Esto principalmente para cuando utilizamos cables muy largos, no tengamos pérdida de la señal. Entonces trabajamos señales de 1 microampere por milisegundo al cuadrado, por decir algo. Otros tipos de fabricantes pueden llegar a manejar voltaje o tensión, en el cual pueden tener una tensión milivoltaje por milisegundos al cuadrado. Muy importante para saber con qué tipo de transductor o qué tipo de instrumento es compatible, ¿no? Los rangos de frecuencia, los rangos de temperatura en los cuales trabaja. Entonces, sobre cómo lo voy a utilizar. La frecuencia es importante porque en base a la frecuencia y ver este tipo de gráficos, sabemos si me sirve ese instrumento o este transductor para hacer inspecciones de impulso de choque, si me sirve para ver lo que es la vibración global o para ver frecuencias características de rodamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos manejar y cómo lo podemos, para qué tipo de instrumento es compatible y para qué tipo de aplicaciones? La ubicación de los instrumentos también es muy importante. En los transductores, cuando yo los coloco, ¿qué voy a estar monitoreando? Voy a estar monitoreando de manera axial para ver desalineación,
de manera radial para ver la vibración global de la máquina, tanto horizontal como vertical. En la parte inferior, si se dan cuenta, lo más cercano al rodamiento, para estar monitoreando el impulso de choque. Entonces, ¿cómo lo voy a estar colocando? ¿No? Si en la parte superior, inferior. Ojo aquí, tratar de evitar empalmes. Luego tenemos el empalme principal que está en contacto con el rodamiento. Si ya lo pongo en otra ubicación, pues la intensidad de vibración se ve atenuada y ya no tenemos una vibración correcta. Entonces, es muy importante estar analizando. Esto ya lo ven también en los cursos de vibración, ya más a detalle, la ubicación de los rodamientos, ¿no? Dónde los voy a colocar y dónde los voy a estar haciendo cada tipo de inspección. Aquí lo podemos ver, es vibración global, condición de rodamientos o incluso cavitación de las mismas bombas, ¿no? De acuerdo al tipo de sustancia. Entonces, son las inspecciones que estaremos realizando. ¿Qué tipo de instrumentos se pueden llegar a manejar? Se pueden llegar a utilizar equipos offline o equipos online. ¿Esto a qué hace referencia? Dependiendo la criticidad de la máquina. Si nosotros tenemos máquinas críticas que pueden llegar a cualquier daño, me paran toda la planta, entonces yo puedo estar trabajando con sistemas online. Es decir, que yo puedo instalar acelerómetros, puedo instalar tal vez un sistema de viscosidad o puedo instalar sistemas de monitoreo de temperatura y meterlos estos a un sistema de monitoreo continuo. En el caso puedo definir niveles de alarma o niveles de precaución en los cuales al momento que llegue un nivel de precaución, alerte a los operadores o alerte al agente de mantenimiento para que ya vaya con un equipo portátil y haga una inspección a fondo, ¿no? Se puede tener desde sistemas de alerta básicos, donde simplemente te digan, oye, está excediendo ciertos niveles de precaución o de alarma, hasta sistemas donde te digan al momento, oye, hay una alerta de alarma y descargues la forma, el espectro y hagas tu análisis sin necesidad de ir hasta el equipo, ¿no? Aquí, nuevamente, de acuerdo a la criticidad, pues definiríamos si esta máquina requiere tener un monitoreo constante o tenemos que hacer rutinas a través de una ruta de trabajo, estar monitoreando mes con mes, año con año, de acuerdo a qué tan crítica sea la máquina. Entonces, pueden ser equipos offline, los cuales yo hago mi ruta de trabajo, la cargo en el instrumento y llevo mis tendencias mes con mes o año con año o semana con semana de acuerdo a la criticidad de la máquina. O puedo dejar un monitoreo continuo todo el tiempo y estar haciendo inspecciones de vibración, de las partículas del aceite, como es el caso de este tipo, que es el Weir Scanner, de temperatura, que también se pueden llegar a integrar a estos equipos, o lo que puede ser flujos, presión, ese tipo de inspecciones, ¿no? Entonces, ya sea que lo integren en un sistema particular o lo metan a su PLC y ya de su PLC tengan todo ese tipo de monitoreo. Otros sistemas pueden ser de protección. Simplemente en el momento que se active alguna alerta o alguna precaución, inmediatamente genere o avise al operador para que el operador vaya y desenergice la máquina, ¿no? Porque tal vez si se me llega a dañar la máquina, pues me va a salir muy elevado el costo. Es preferible que se pare unas 2, 3 horas la máquina a que se me llegue a dañar. Entonces, ese tipo de sistemas de protección puede ser con un sistema básico, como es el Vibrex, en el cual está monitoreando, ustedes especifican sus umbrales y simplemente genera un relevador de alerta. O podríamos tener un sensor de monitoreo global, el cual lo metemos por 4 a 20 a mi PLC y ya mi PLC sea quien especifiquemos esos umbrales. Entonces, son los tipos de herramientas que se pueden llegar a manejar. Nuevamente puede ser inspecciones portátiles, inspecciones en línea o sistemas de protección. Y como otras herramientas que podemos llegar a tener de monitoreo, pues puede ser los equipos para balanceo, como puede ser el mismo equipo portátil, el cual tenemos sistema de monitoreo de la rotación, tenemos acá un diagrama orbital y podemos verificar hacia dónde está el desbalanceo. Nos va a indicar el equipo el niveles de pesos o de contrapesos que tenemos que colocar, en qué posiciones y de qué peso debe de ser sobre la máquina para poder llegar a corregir ese tipo de balanceo. Tenemos también sistemas de alineación en los cuales nos ayudan para verificar que la alineación sea correcta y si es el caso, alinearlos con alta precisión o para el caso de poleas también realizar la corrección
en el caso de poleas. Todo esto es muchas veces el origen, como lo vimos al inicio, el origen que nos genera las vibraciones. Entonces es muy crítico el poderlo corregir desde un inicio. Si me llega la máquina y no verifico que la alineación fue correcta o no verifico que el balanceo no está presente, un problema de balanceo, pues la máquina es seguro que me va a vibrar. Entonces, ya para qué hago el análisis si ya estoy certero de que me va a vibrar. Tenemos que corregir esto desde el momento de instalación para que no me empiece a vibrar. Y si me empieza a vibrar, tal vez ya busque o descarte estos problemas y busque por otro tipo de problema, ¿no? Nuevamente, esto es mantenimiento proactivo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación al respecto. Nuevamente creo que me pasé unos 5 minutitos, pero pues básicamente es la presentación que tenía. No es nuevamente una plática a grandes detalles de vibración. Di algunos puntos importantes, pero sí el objetivo es que podamos ver qué es lo que queremos, cómo queremos trabajar, qué tipo de mantenimiento queremos implementar en planta, ¿no? Y ser conscientes de que si quiero irme a un monitoreo proactivo, pues requiero las herramientas adecuadas. Eh, Voy a estar aquí unos 5 minutos. Si tienen preguntas, lo podemos revisar. Aquí tenemos una primera pregunta. Si les podemos compartir la presentación, sí, con gusto. La presentación se la vamos a hacer llegar a la gente de Arrega y ellos le van a hacer llegar por correo electrónico la presentación. Déjenme ver, creo que tengo por aquí una manita levantada. Creo que la bajaron. Ok. Si tuvieran alguna pregunta, con gusto me la pueden hacer llegar. Mi contacto viene en mi correo electrónico, si no, también ahorita se los pongo en el chat. Si no, también con la gente de Arrega lo pueden hacer llegar. .gonzalez@dominio.mx. Ok. Tengo aquí otra pregunta. Hace tiempo que busco un sistema de monitoreo que reaccione en casos de alta vibración. Con ello reducir el monitoreo. Si es posible, ya sería cosa que lo revisáramos en particular tu caso. Podríamos tener un sistema de nosotros propio, el cual conectamos acelerómetros, lo metemos a incluso también sensores de temperatura o de corriente o de tensión y está monitoreando y te puede generar el mismo instrumento algunas señales. Lo puedes interfazar vía Modbus o podemos irnos tan sencillo como un simple acelerómetro que tiene una señal 4 a 20 mA y tú lo integras a tu PLC. Tendríamos que revisar realmente ya el detalle. Pero lo podemos estar verificando ese tipo de situación muy particular. Ya sería con una visita tal vez. Y sí, la empresa da soporte de los productos, más no da servicios. Eso es un punto importante, ¿no? Eh, Ahí si tú llegas a adquirir algún equipo de estos, se te da una capacitación y se te da soporte postventa de los equipos en el momento que tú tengas alguna situación. ¿Ok? No sé si tengan ahí alguna otra pregunta. Ok, la presentación sí se da. Aquí están los datos de Arrega. Si tuvieran alguna pregunta, duda, si quisieran alguna visita de parte de ellos para ver alguna situación que tengan en campo. ¿En qué influyen los daños de los sellos mecánicos en las bombas con las vibraciones del motor eléctrico? Eh, bueno, esa es una respuesta un poco diferente, porque no es el problema la vibración que dañe los sellos. Más bien lo que daña los sellos es un problema que puede ser por alineación o porque tienes por decir algo, tú pudieras tener una máquina, la alineas bien, pero esta máquina trabaja a alta temperatura. Al trabajar en alta temperatura te genera un crecimiento térmico. Entonces, al hacer el crecimiento térmico, nuevamente te la va a desalinear. Y lo que va a hacer que se genere el daño en los sellos va a ser esa desalineación que se generó por el crecimiento térmico. El caso de la vibración es más que nada, te está vibrando porque está mal alineada o está desbalanceada. Pero realmente lo que está dañando los sellos o es la mala alineación
o es el estrés que se está generando sobre la flecha y los rodamientos, y eso hace que se genere los sellos. Y es ahí donde va el mantenimiento proactivo, es buscar la causa raíz. Que nuevamente tú pudiste encontrar con vibración, oye, tengo vibración y veo que es el rodamiento, pues lo tengo que estar cambiando, pero realmente la causa raíz o fue el balanceo o fue, de manera particular, fue la vibración. Sí, porque ya tenemos un problema de lubricación y eso te va a generar una vibración característica dentro de los rodamientos. Y sí, o sea, la fuga de los sellos va a haber vibraciones por ese tipo de casos. ¿Dónde podría conocer más relacionado con vibraciones nivel 2? ¿Podrías comentar? Sí, eh, estamos revisando en el caso de que nosotros podamos llegar a hacer algunos capacitaciones en nivel 2 de vibración. Sin embargo, por el momento no lo tenemos. Solamente los tenemos en Alemania. Pero lo que podríamos hacer, y por el momento yo tal vez te podría sugerir algunos centros de capacitación en los cuales podrías ir a capacitarte en vibraciones nivel 2. Tanto nivel 1 como nivel 2. Entonces, si me das oportunidad, mándame un correo, por ahí les puse mi correo electrónico. Creo que no lo puse solamente para Silvia, déjenlo pongo nuevamente para todos. González, ok, ahí está mi correo electrónico. Puedes mandarme un correo y te hago llegar a algunos institutos que te pueden ofrecer la capacitación en nivel de vibraciones. Con mucho gusto. Y certificación más que nada. No sé si tengan alguna pregunta ahí adicional. A lo mejor aunando un poquito a lo que comentaban. Eh, Nosotros cuando proveemos los equipos, normalmente damos una capacitación introductoria sobre los equipos. Entonces, esta capacitación introductoria lleva los niveles característicos de vibración y lleva los principales fallas que podemos encontrar y cuáles son sus niveles característicos de estas fallas. También los instrumentos que nosotros proveemos normalmente se proveen con un software que es el Omnitrend, en el cual el software es una gran herramienta que les ayuda a definir esos niveles característicos que debe tener cada falla y las frecuencias muy particulares, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner un problema de desbalanceo, que estemos monitoreando desbalanceo, y nos va a agregar esos valores de umbral. Problemas de las frecuencias características del rodamiento, también lo puede implementar ahí. Entonces, el software, créanme que es muy útil para poder hacer inspecciones y diagnósticos de maquinaria, por lo menos de las más particulares, o de las estándar, ¿no? Que hablamos al principio. ¿Dudas? ¿Alguna duda adicional? Bueno, de cualquier manera, se les va a hacer llegar un correo con la presentación. Si llegan a tener alguna otra duda adicional, con gusto estamos disponibles. Pueden mandarme un correo electrónico personal o pueden mandárselo a la gente de Rega y con gusto nos ponemos en contacto para poder ver cualquier situación. Espero que esta presentación les haya sido de mucha ayuda. Ahorita vamos a hacer un sondeo para ver qué les pareció esta presentación. Por favor, no se vayan. Y bueno, yo daré por cerrado la presentación. Si tienen alguna duda adicional, nuevamente estamos en contacto, ¿no? Les agradezco a todos por su tiempo y pues bueno, los dejo con el sondeo. Ernesto, te mando, déjame ver por aquí, dominion.mx. Listo, te lo mandé, Ernesto. De cualquier manera te lo nombro, es d.gonzalez@dominion.mx. d.gonzalez@dominion.mx. Si no, ya te lo puse también en las preguntas. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos y seguimos en contacto.